En primer lugar, para intención de voto, un presidente de la República y un gobierno no pueden tener ese tipo de encuestas. ¿Por qué? Porque el presidente y su partido son parte interesada en la competencia política. En segundo lugar, si existiera esa encuesta de ese número de intención de voto, nos parece absolutamente innecesario, porque el presidente lo que dice, nosotros tenemos una encuesta propia de 27.000, en cambio el resto, refiriéndose a las empresas, universidades, alrededor de 1.200. Es cierto, pero quizá involuntariamente confunde a la gente. Uno podría pensar que una encuesta de 27.000 es una encuesta que merece mayor crédito. No es así. Justamente las encuestas de intención de voto en la historia se hicieron conocidas porque se redujo gracias a la utilización de la estadística. Con 1.200 uno se puede acercar, haciendo un buen trabajo y una buena metodología, a lo que desea la gente. Además, utilizar 27.000 implica un costo muy alto, muy alto. Entre 8 y 10 dólares por encuesta a nivel nacional, asumiendo que además entran a zonas rurales, muy alejadas de los centros urbanos. Estamos hablando, pues, imaginemos 250.000, 270.000 dólares. Si el gasto se hizo por esa cantidad, ¿cuándo se licitó? ¿Bajo qué término de referencia se hizo? ¿Cuál fue el objetivo? Esto está en el portal de los compras y servicios del Estado, no ha aparecido, fue adjudicación directa, a qué empresa se hizo, quién es esa empresa, pero peor aún, hay dos tipos de empresas o universidades que pueden hacer encuestas de intención de voto para que sean comunicados, publicados, las que están inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones. Por eso que ustedes colocan siempre la ficha técnica. Solo estas pueden tener la posibilidad de ser publicadas sus resultados o señaladas. Las que no están faltando a la norma y a la ley. La Casa de Gobierno o el primer ministro tienen que decir cómo, cuándo, dónde y por qué. Porque estamos hablando de recursos públicos, recursos de todos los peruanos. Pero además, se supone que una encuesta se elabora un informe. ¿Dónde está ese informe? Ese informe tiene que ser público. Solamente no es público aquellos que son reservados por una cuestión de Estado, de seguridad del Estado. Una encuesta puede ser de intención de voto, puede ser calificada como una encuesta reservada para el presidente. Eso no puede ser. Pero discúlpame, y hay otro cuestionamiento. Si el presidente dice que tiene una encuesta propia y sale a decir alguno de los resultados y crear, por cierto, no solamente polémica, sino en algunos casos alguna gente se entusiasma, otros no, es decir, en general, crear una batahola alrededor de estos resultados, ¿él por qué no lo podría hacer todos los meses, incluso en plena campaña electoral? Claro, se podría responder diciendo no, porque ya es una cuestión de responsabilidad. No, las normas son claras. ¿Se respeta o no se respeta? No está discrecionalidad del presidente de la República, y la emisión de encuestas electorales están normadas por una ley y el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, que lamentablemente el presidente no ha respetado. Por lo demás, a los 3 días de haberse emitido una encuesta, esa empresa o la universidad tiene que enviar los resultados, la ficha técnica y los requerimientos que señala el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, y por lo tanto ser en ese momento también, por otro lado, digamos, una información pública. Por tanto, el Jurado Nacional de Elecciones es la primera entidad en pronunciarse respecto a esta encuesta que da a conocer el jefe de Estado. Por un lado, el jurado seguramente estará esperando esa información, y si no, debe exigirla. Debe exigirla. Es más, supongamos que es una empresa que no está inscrita en el registro de encuesta del Jurado Nacional de Elecciones y el presidente emitió estos resultados. No se dio obviamente la ficha técnica, no se puede decir, yo tengo una encuesta, además de esa naturaleza, de manera, digamos, como lo hizo el presidente de la República. No se puede, siendo además el presidente de la República. Canal N, hace algunos años, fue multado por el Jurado Nacional de Elecciones porque de manera involuntaria, en una presentación, se emitió una encuesta en el momento que existía ya la veda, esos días previos. Se le multó, no tenía responsabilidad inmediata.
el presidente de la República puede estar justamente metiendo un problema de RPP por haber emitido los resultados de una encuesta cuya naturaleza, objetivos, fines no son claros. Eso no se puede. Pero además, 27.000, esto ya es casi inmanejable, requiere de una logística, una organización extrema. Pero además hay en estadística la famosa ley de los grandes números. Con 1.200 adecuadamente distribuidos con una buena metodología, tú te acercas a, digamos, la realidad del universo, en este caso, el Perú. Si tú elevas considerablemente, tu margen de error no se reduce. Es decir, ya no se usan miles de miles, porque eso apenas reduce muy poco el margen de error. Justamente eso es lo que en Estados Unidos se aplicó hace ya muchos años. Justamente Gallup hizo, digamos, introdujo esta metodología estadística por la que en el mundo se desarrollan encuestas del tamaño de las que se hacen en el Perú. O sea, el presidente no puede decir, tenemos una de 27.000, número que nos hace mejor que otra de 1.200. En estadística, y en el caso de aplicación para una encuesta, no es más, es mejor, pocos es peor. Eso no funciona. Eso no funciona y que el público entienda. Creo que el presidente fue inducido y llevado a cometer un error que se tiene que aclarar, porque hay recursos públicos, no se está respetando la norma, y creo que el presidente ha debido de cuidarse y creo que debe someter o debe interrogar a quienes le han introducido en este tema que me parece altamente cuestionable. Bueno, o bien se fantaseó con esta encuesta, o bien estamos hablando de... Su impulso saber, pero además, incluso que así hubiera sido. Que no se hubiera pronunciado el presidente de la República. Eso no le quita que no se está utilizando recursos públicos. El presidente de la República es, además, presidente del partido aprista. Tiene interés, quieranlo o no, tiene interés en los resultados del 2011, para él y para su propio partido. Estoy hablando todo alrededor del tema del gasto público y de la pertinencia de la encuesta, pero sin llegar a esto que ya me parece también totalmente fuera de lugar. Correcto. En función a esas declaraciones, vamos a recordar solamente una de esas ideas. Y entonces yo creo que será el outsider y que tal vez vaya a segunda vuelta, tal vez. Y entonces ahí veremos, porque en segunda vuelta ya depende solo de las personas, ahí ya no depende ni del partido ni de los amigos que tenga, sino del debate y de la cara que pongan. Ahí creo algo que no corresponde a la realidad. El outsider es una figura que viene fuera de la política y fuera de los partidos, mucho más de los partidos convencionales. El outsider fue Belmont en su momento, el primero, Fujimori, un outsider fue Toledo, Ollantumala, pero no puede ser un aprista. Un aprista puede tener un buen desempeño, pero no es un outsider. Es un insider, en todo caso, al interior del partido. El partido aprista nunca llevó como candidato a la presidencia un no aprista. Si es el caso, sería la primera vez. En todo caso, tampoco ya sería un outsider. La ministra Mercedes Araoz del partido. No, ella ya tiene un desempeño público, ya está, es parte del sistema, es una autoridad, ha estado en 3 ministerios, ya no es un outsider. Correcto. Que sea una figura relativamente nueva, eso no le da la categoría de outsider. El outsider en el Perú además ha sido una persona que de manera intempestiva ha tenido un arrollador, digamos, captación de intención de voto y luego de voto, aquí y en América Latina. Outsider no es, pues no puede ser que nazca de un partido convencional como el APRA. Con lo cual, no quiero decir ni niego que puede colocar una figura que en su momento, por las estrategias y circunstancias de la campaña, puede tener una buena intención de voto, incluso una buena votación, ¿no? Bien, gracias a Fernando Tuesta Soledía por sus apreciaciones esta mañana. Generalmente conocemos pues que los políticos se manejan con encuestas internas, pero en este caso debería pagarle el partido aprista, ¿no? Y no el Estado, ¿cierto? Y el presidente de la República estuvo entrevistado como jefe de Estado, no como presidente del partido aprista. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a Soledía. Vamos a hacer una pausa a las 8:32.